Hola a todos, a todas. En esta sesión estoy con mi colega Ana Funes para charlar sobre prana, que es su tema, su especialidad, ¿verdad? Ana, que llevas trabajando el prana en la filosofía Samkhya desde el punto de vista del yoga, de la fenomenología, del feminismo también, de la diferencia de Luz e Irigaray. Entonces, Ana, un placer como siempre charlar contigo. Aviso a navegantes, esto va a ser una charla como de amigas, filósofas, sobre prana, que nos ha apetecido compartirla públicamente porque hay muchas personas que pueden estar interesadas. Gracias, Raquel, por la invitación. Sí, en efecto, he estado investigando esta cuestión del prana desde la perspectiva filosófica, porque bueno, este es un tema muy elaborado en los estudios del yoga, en las conversaciones sobre la práctica yógica, ¿no? El prana es un término que aparece como parte del cuerpo sutil en el yoga, entonces tiene a veces en la práctica adquiere connotaciones a veces esotéricas. em, y a mí lo que me interesaba más era explorar el término como un concepto filosófico que creo que puede dar mucho a discusiones relevantes en la filosofía, ¿no? Cuéntanos un poco esa investigación que hiciste sobre el prana según la filosofía Samkhya, en unos comentarios, ¿no?, a las estrofas del Samkhya, que había como una dimensión ética de los diferentes pranas. Nos puede recordar también que hay como 5 tipos de pranas, hay una clasificación según el cuerpo, ¿no? ¿Y qué dimensión ética? Porque cuando hablamos de prana nos viene a la mente respirar, mover los manejos, ¿no?, los alientos vitales. Pero el bien, el mal, la generosidad, la bondad, ¿qué tiene que ver con los alientos vitales? Pues es justamente algo con lo que me topé en esta investigación, un poco haciendo el recorrido de la pregunta histórica, a ver, ¿qué es el prana? Porque cuando uno lo encuentra en las prácticas yógicas, pues hay la sensación de que el prana tiene un solo sentido, ¿no? Se le traduce como energía vital, de alguna manera se relaciona con la respiración. Y parece como si fuera un término que significa lo mismo en cualquier contexto, ¿no? Pero cuando empiezo a hacer la historia del concepto, cuando empiezo a investigar, bueno, ¿qué significa? Empiezo a notar diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, prana, que se traduce de muchas maneras, energía vital, aliento, se encuentra en los Vedas como esta respiración que va acompañada del ritual, ¿no? El prana es esta fuerza cósmica que es parte de la entonación de los mantras, es parte de dar vida a los objetos que son parte del ritual védico. El sacerdote usa el mantra para esparcir el prana a través del altar. Entonces, pero esta connotación evoluciona, ¿no? De un sentido metafísico como principio de vida, que a veces se le asocia con el Brahman del Vedanta, que además cuando Shankara piensa este término, como surge en las Upanishads, empieza a cuestionar cómo es posible que el prana esté asociado con Brahman, con esta conciencia que nunca cambia, eterna, puesto que prana es una fuerza en constante movimiento, ¿no? Entonces empieza esta discusión filosófica interesantísima de cuál es el lugar ontológico de prana, ¿no? El prana es una causa de movimiento o es, pero si es movimiento en sí mismo, al mismo tiempo es un efecto, pero Brahman no puede ser un efecto, ¿no? Brahman es siempre causa, principio de ser. Entonces hay unas tensiones, hay metafísicas muy interesantes, ¿no? Em, También está el sentido cosmológico del prana, que se ve muy claramente en los textos upanishádicos, donde el prana es esta fuerza cósmica que se manifiesta en el fuego, en el aire, en el agua, en los diferentes elementos, en el sol, y estas correspondencias cósmicas asociadas con actividades físicas, fisiológicas, ¿no? Del respirar, del sentirse cálido,
del tomar agua, ¿no? Entonces, esta conexión entre el cosmos, el macrocosmos y el microcosmos fue algo que me llevó a pensar el término prana, no solo como una actividad relacionada con la respiración, con el practicante de yoga que respira, inhala y exhala por sí mismo en un cuarto solitario, ¿no? Sino como una actividad que pone en relación al individuo con el universo, ¿no? Entonces, esta dimensión relacional que ya aparece en las Upanishads me empieza a llamar mucho la atención al seguir esta investigación con el Samkhya. Bueno, en las famosas Samkhya Karikas de Ishvara Krishna solo hay un verso que menciona el prana, pero en los comentarios empiezo a cotejar comentarios de Gaudapada, de Vachaspati Mishra, y no es cuando encuentro este comentario anónimo de la Yukti Dípica que me sorprendo porque describe las diferentes em, partes del prana, no partes, sino esta forma en la que el prana se hace múltiple, que aparece ya en las Upanishads como los cinco alientos vitales, que se relacionan con diferentes funciones fisiológicas. En la Yuktidípica, la correspondencia entre los cinco vientos vitales eh, incluye una correspondencia con acciones morales, ¿no? Em, como la intimidad de pareja, como el cuidado, como el compartir con otros, ayudar a los otros, como evitar las acciones que causan sufrimiento. Entonces, esta conexión con otro tipo de acciones que no solo era el respirar o el digerir o la circulación de la sangre por el cuerpo, sino que era más bien una forma de estar con el otro, lo que realmente me sorprendió y empecé a trabajar ya más de manera filosófica. Entonces, esto es lo que yo llamo la dimensión ética del prana, ¿no? Que es esta, no solo la conciencia del respirar y la conciencia de flujos cósmicos que se mueven adentro y fuera del cuerpo, sino una conciencia de cómo manejamos nuestras acciones en relación con los otros. Y me gustaría, si te acuerdas, en tu ensayo, que además está traducido al español, lo pongo en el cuadro de descripción de este vídeo, el cultivo o la cultivación del prana en el Samkhya clásico, tú en ese ensayo das algunos ejemplos de cómo algunos de los alientos vitales se relacionan con ciertas de estas acciones, como el compartir o evitar, ¿no?, que causa sufrimiento. No sé si te acuerdas de alguna que nos puedas dar un ejemplo, pero añado a esto también una pregunta. Es como si en estos textos ya se diera por sentado que el hecho de respirar nunca es simplemente una actividad individual, sino que ya nos pone en relación con el mundo. Tú misma lo dices en otro escrito, ¿no? Que nunca respiramos solos, compartimos el aire con miles de millones de seres, pero es que además la respiración, nuestra respiración está entrelazando todo el tiempo la mente, el cuerpo y la identidad, ¿no? Y nos relaciona con los demás. Entonces es como si en estas funciones relacionales o éticas, estos textos del Sankhya y demás ya están dando por hecho que respirar es participar de la colectividad, vamos, estar en el mundo. Sí, el comentario de la, yuktidípica, que significa la luz del discernimiento, es muy complejo porque retoma la noción de prana de la tradición yógica, ¿no? En donde el prana, como dices, está asociado con diferentes vientos, con diferentes alientos, ¿no? Apana, que se relaciona en general con la inhalación, porque es este viento que baja de la nariz al ombligo hacia la tierra. Está el viento prana, que se relaciona con la exhalación porque sube hacia la boca o la nariz, hacia adelante. Ujú. Está el viento samana, que es este viento mediador entre
el flujo que va hacia abajo y el flujo que va hacia arriba. Entonces es un flujo que circula en medio. ujú, Está el flujo Viana, que es la circulación, circula por todas partes. Y está Udana, que es el flujo que emana del corazón hasta el tope de la cabeza y tiene, cada uno de estos alientos está asociado con, por ejemplo, la acción de Apana relacionada con todas estas capacidades del cuerpo de expeler lo que no le sirve, las toxinas. Prana tiene que ver con esta capacidad de percibir, de relacionarte con el mundo a partir de los sentidos. Samana, que está relacionado con las funciones de digestión, de asimilación de nutrientes. Viana, con la circulación de los líquidos de la sangre por el cuerpo. Y Udana, que está relacionado con los centros intelectivos, cognitivos, ¿no? Pero lo que encontramos en la yuctidípica es que además de estas funciones, que las llama internas del prana, nombra otras funciones que llama externas. Y estas son las funciones que al describir y dar ejemplos, los asocia con la relación con los otros. Entonces, por ejemplo, prana, como ejemplos de la función externa del prana, que es un ir hacia adelante, pone el ejemplo de un ejército. Y he visto traducciones a este ejemplo como dando a entender que prana es la obediencia. Yo lo traduzco más bien como el ir hacia adelante, ¿no? Un ejército avante que está consiguiendo algo, ¿no? Pero también da el ejemplo de un árbol inclinado como si fuera a caerse. Entonces, esta sensación de estar inclinado, de inclinarse, de ir hacia adelante para conseguir algo. Entonces, esta ambigüedad de los términos que se encuentran en estos ejemplos, como un estado físico de inclinación, pero a la vez un estado intencional y moral que incluye también un juicio de valor, ¿no? El ejército avanza porque hay algo que quiere, que se desea conseguir. Y así con los demás vientos, Apana está relacionado con el evitar. El ejemplo es no pisar un insecto. Entonces sería, ¿no? Evitar esas acciones que dañan a los otros. Em, Udana está relacionado con el orgullo, esta función de querer ser mejor, de querer sobresalir, pero también de mejorarse. Eh, Viana, que está relacionado con da el ejemplo de el marido y mujer, ¿no? Que es esta función de intimidad, de estar tan íntegramente conectados que no se quiere separar uno del otro, ¿no? Y finalmente Samana, que a mí me interesa mucho porque tiene que ver con esta, bueno, se relaciona con la digestión, pero al mismo tiempo con el compartir, con el estar con el otro en rituales, en momentos en la cena, cuando aprendes cosas con el otro, ¿no? Entonces Samana pareciera como el que tiene esta dimensión ética mucho más clara. Em, entonces los describe como funciones externas del prana y luego da toda hace un desarrollo de las conexiones entre estos vientos con las predisposiciones psicológicas, ¿no? Entonces el Yukti empieza a conectar la noción de prana con predisposiciones mentales que traducen el término bhava con la voluntad y diferentes aspectos de la voluntad. Y lo que trato de desarrollar en ese ensayo es la tesis de que lo que vemos aquí es una filosofía de la acción, ¿no? La yuktidípica está entendiendo estas funciones externas del prana como una psicología moral en la que el prana, las acciones, van a seguir un curso determinado a partir de cómo están siendo influenciadas por estas predisposiciones psíquicas que se fortalecen
en un círculo, digamos, vicioso o virtuoso, dependiendo del tipo de acciones que reproducimos y que se vuelven patrones, ¿no? Entonces, es lo que la Yuktidípica hablaría de esto como otros textos hablan del samsara, ¿no? Esto es lo que se reproduce. En la acción reproduces predisposiciones que determinan tu energía vital, que determina cómo vas a actuar y que siguen fortaleciendo estas predisposiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo modificas? Entonces, y no es que haya una práctica, así como vemos en los Yoga Sutras, ¿no? De la práctica del pranayama o la práctica de eh, oponerse a los obstáculos, sino que aquí hay como una práctica de hacerse consciente de cómo funciona la psicología moral, ¿no? Cómo funciona nuestra mente en relación con las acciones, en relación con la energía vital, y a partir de esa conciencia hacer cambios en la forma como actuamos, ¿no? Pero es un poco difícil de explicar porque tiene que ver con esta cuestión que se asume en el Samkhya, ¿no? En la que tienes el principio consciente, que es el Purusha, que no es activo, que es pasivo, no hace nada, simplemente está. Y está la materia, que es la que se mueve, la que produce toda la existencia. Y la pregunta sobre la libertad en el Samkhya es, bueno, ¿cómo es que Purushas puede hacer una diferencia en la materia, ¿no? Si no hace nada, ¿no? Y aquí en la Yuktidípica parecería que hay una respuesta a la pregunta sobre la libertad en Samkhya, ¿no? ¿Cómo transformas esta determinación de las acciones? Si cada acción está manejada, guiada por impulsos inconscientes, subconscientes. Y lo que trato ahí de argumentar es que el Samkhya plantea que la posibilidad de volverte consciente de esas acciones puede hacer una diferencia, ¿no? Y esa diferencia es posible por la postulación de esta conciencia pura en el Samkhya. Cuando comentabas ahora esta circularidad que hay, como las predisposiciones o los bhava, condicionan tus acciones. Al mismo tiempo, las acciones que realices van a condicionar tus predisposiciones. Me acordaba de la misma circularidad que hay en el Yoga Sutra entre samskara, esas huellas, y vritti, que son los movimientos de la mente, pero más superficiales, los pensamientos que podemos percibir. Hay no recuerdo bien ahora si es un aforismo o es el comentario que profundiza en esta circularidad diciendo, para trabajar las vritti, los movimientos superficiales de la mente, los pensamientos, imaginemos, obsesivos o recurrentes, tienes que ir a lo profundo, a modificar el samskara o la predisposición, si queremos, que lo está condicionando. Pero claro, al mismo tiempo, ¿cómo llegas a esa huella si estás subconsciente? A través de tus pensamientos, modificando lo superficial, la vritti. Entonces es la misma circularidad, ¿no? Oh. Sí, 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 yo creo que hay un paralelismo y no en vano, pues es el Samkhya Yoga, ¿no? A mí me queda como pregunta porque hay varias teorías de la relación entre el Samkhya y el yoga, ¿no? Porque muchas veces se considera al Samkhya como como el marco teórico que sustenta las prácticas yógicas. Y algunos especialistas se han preguntado si hay una práctica Samkhya específica, ¿no? O si la práctica Samkhya es la que se encuentra en los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Mm. Y aquí hay muchos aspectos interesantes porque en los Yoga Sutras se dice que para empezar a disolver estos lazos que los samskaras producen en nuestro inconsciente, es importante, es necesario meditar, ¿no? Porque en la meditación uno empieza este proceso de volverse consciente y de desapego también, ¿no? En el Samkhya, la práctica del desapego es
principalmente lo que se describe, ¿no? Cómo uno puede empezar a cambiar las acciones mediante el desapego, el desprendimiento de el ego. Pero a mí me hacía la pregunta, bueno, en la práctica, cuando uno hace prácticas yógicas, meditativas, pensando en cómo lo hacemos en Occidente, ¿no? Que muchas veces uno cae, no quiero generalizar, pero hay veces en las que uno podría pensar, bueno, tengo estos conflictos de enojo, ¿no? Voy a meditar para disolver aquello que los está causando. O voy a meditar para volverme más generosa, o voy a meditar para hacer estas transformaciones en mi vida, ¿no? Y evidentemente la meditación transforma la psique y hay una transformación en la vida. Pero a mí lo que me ocasionaba un poco de ruido era, bueno, ¿cómo al simplemente sentarte a meditar, ¿no? Y pensar, bueno, me voy a volver más generosa. ¿Cuál es el vínculo, ¿no? Entre meditar y, y la generosidad o la disminución de la violencia, etcétera? Y lo que yo encontraba era que muchos, para poder responder esa pregunta, se van a la neurociencia, ¿no? Entonces, pues es que cuando meditas, esto sucede en tu cerebro y por eso se transforma tu psique y tus acciones, ¿no? Y había algo de eso que no me convencía por completo, porque eh, y esa respuesta que no me convencía, la encontré en el Yuktidipika, ¿no? Porque la Yuktidipika no dice que a través de la meditación te vas a transformar. La Yuktidipika dice que te vas a transformar a través del desprendimiento del ego. Entonces sería una pregunta, ¿no? ¿Solo puedes desprenderte del ego a través de la meditación? Pero la forma en que la Yuktidipika desarrolla la cultivación del prana, eh, me, me- me hizo pensar que la clave de la transformación no está necesariamente en sentarte a meditar, sino en un ejercicio constante de observación de las acciones, que es justo lo que haces cuando te sientas a meditar, cuando te sientas a hacer pranayama, ¿no? Es decir, no es la técnica en sí, sino lo que haces en la técnica, lo que la técnica te permite hacer. Entonces, por eso, en ese artículo acabo diciendo que no es solo por la cultivación del prana a través de técnicas de respiración que uno se va a transformar, sino que es por medio de la observación consciente de las acciones, sea esta respirar, sea esta sentarte a meditar, sea cualquier tipo de acción, ¿no? Porque al final la manera como Samkhya traduce prana es como una actividad, ¿no? Entonces, ¿qué sería el cultivar el prana? Sería el volverte consciente de cómo guías tu actuar. Ujú. Y también tener claro, en la medida de lo posible, el propósito para el que empleas cada técnica. Sea observar tus acciones en el vivir cotidiano, sea respirar, sea sentarte a meditar, tener claro en esa conciencia para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Que no es lo mismo propósito que proyecto. Lo digo porque estamos en la sociedad mediatizada por proyectos y creo que hay algo bonito con el término propósito, que lleva el mismo prefijo pro que proyecto, pero implica poner por delante, es decir, no solo tener muchas cosas interesantes que hacer, tener muchos proyectos, sino también prioridades. Tener un propósito implica que tú tienes una serie de prioridades, hay un orden claro, ¿no? Y entonces por eso esta distinción cada vez indago más, ¿no? Porque incluso en el mundo del yoga, en el mundo espiritual, en el mundo de practicantes comprometidos, se ha mezclado esta idea de vivir la temporalidad como a base de proyectos. Entonces, conocerse a uno mismo no es un proyecto, nunca lo será, a mi modo de ver, ¿no? Sino es algo que
implica que vivas la temporalidad de una manera muy distinta a como ahora se demanda en nuestra sociedad, me parece. Y otra idea, ¿no?, que sale a la luz de tus reflexiones, que me parece muy interesante esto de la práctica meditativa es lo que me parece más se practica hoy, además de las posturas físicas del yoga. Este pranayama que acompaña como un preparativo a la meditación, un ejercicio de respiración que haces para... Claro, la meditación en sí, como dices tú, no te garantiza ninguna relación ética, nada cuando te levantas del asiento y te pones a vivir de nuevo. De por sí, ¿dónde está el vínculo? Preguntabas, entre la generosidad y la práctica meditativa. Incluso puedes llegar a grandes logros espirituales en la práctica meditativa, a nivel de sensación, a nivel incluso de visión, pero yo creo que esa práctica de por sí lo que hace es asentar unas condiciones. Es como tener un campo y cultivarlo, que la tierra esté fértil, que esté todo. Ahora, lo que tú plantes ahí no depende de la meditación, ¿no? Entonces vemos que muchas veces la meditación se usa para asentar las condiciones de un modo de vida o de ideas muy terribles. Mm, sí, Y sí, es que sí, sí. lo has mencionado, no sé si ibas por temas contemporáneos, pero bueno, lo dejo aquí para también para que la gente que nos ve, que estará familiarizada, ahora están estallando estas noticias del yoga fascista, los Mm, yogas, sí. el yoga del capitalismo, el yoga... Claro, son personas que estarán muy comprometidas, no lo dudo, pero ahí se ve que la técnica de por sí, si no hay propósito y no hay conciencia, eh, o sea, hay que añadir algo más, obviamente, para transformar hay que añadir algo más. ¿Y tú has estado trabajando estas nociones de técnica, tecnología en el yoga? A ver si ahorita nos compartes también un poquito sobre esto, porque en la tradición del yoga de la India hay críticas a la técnica de pranayama, ¿no? En Mm, el sentido de que, bueno, a ver, porque estamos explorando esta relación entre la meditación y la acción moral. mm, Y Patanjali es muy claro también en el segundo capítulo de los Yoga Sutras, ¿no? En el Sadhanapada. Si uno lee los 8 aspectos del yoga, como diciendo que los yamas, niyamas, asana, pranayama son como prerequisitos para la meditación. Entonces uno estaría presuponiendo que cuando te sientas a meditar es porque ya estás comprometida, comprometido con una forma de vida, ¿no? Entonces el sentarse a meditar estaría eh, funcionando a la par con una vida ética. mm, Eh, Hay otras lecturas sobre cómo se relacionan estos elementos del yoga, ¿no? Si son graduales o si todos están cultivándose al mismo tiempo, ¿no? Pero esta lectura de que, bueno, para poder tener la experiencia del samadhi, ¿no? La experiencia culminadora de la meditación en la que uno, en la que el objeto aparece a la mente en sí mismo sin la interferencia del ego, solo podría suceder en la mente de alguien que ya ha practicado la no violencia, la verdad, todas estas prácticas éticas, ¿no? Del yoga. mm, mm. Eh, Perdón. sí, 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 no, pero tu comentario me hace también volver a lo que sucede en la tradición yógica cuando, por ejemplo, hay textos como el Yoga Vasishta, ¿no? En donde Vasishta hay un momento en el que dice, bueno, no necesitas el pranayama, no Mm, necesitas hacer estas técnicas tan difíciles, tan incluso violentas a tu cuerpo, porque incluso aunque fueran efectivas, lo son por un momento, ¿no? Lo que uno necesita es una práctica que tenga, que sea efectiva en cada momento. Y entonces el yoga vasista propone no la práctica, propone la cultivación del prana, pero no a partir de un pranayama, es decir, no a partir de una técnica de expandir o restringir la respiración, sino mm, propone lo que él llama la prana shinta, ¿no? Esta conciencia pura del prana, que sería la conciencia de estos flujos energéticos en cada momento de tu existencia. ¿No? Entonces, hay esta muy interesante crítica interna a la técnica
de pranayama como algo eh, que sí es efectivo, pero que no es, ¿cuál es el propósito de esa eficiencia técnica del pranayama? ¿No? Como decías, ¿cuál sería el propósito y no solo el proyecto? Em, y aquí otra de una crítica más contemporánea que sucede desde la filosofía occidental, que es la que me encuentro con la pensadora Lucy Irigaray, cuando ella piensa es lo que sucede cuando en Occidente incorporamos técnicas de yoga. Y ella es muy crítica porque dice, muchas veces lo que sucede en Occidente y con practicantes de yoga es que usamos las técnicas como paliativos para sobrellevar una situación que es eh, estresante, ¿no? Y entonces dice en su libro, eh, ay, me olvidé bueno, uno de sus libros sobre donde habla el yoga, dice, cuando hacemos esto, cuando usamos las técnicas del yoga solo para, como técnicas para sobrellevar nuestro estrés, nuestro nivel de vida completamente angustiante, lo único que hacemos con esto es perpetuar el nihilismo occidental. Porque no hacemos con el yoga nada propositivo, ¿no? Es decir, el yoga se convierte en esta forma de seguir manteniendo un sistema que no funciona, que no nos sirve, sin propósito. Entonces, este diagnóstico que Lucy Garay hace me parece muy fuerte, ¿no? Porque uno, y yo me reconozco como uno de ellos, ¿no? Hay veces en que vas a tu espacio de yoga porque estás súper estresada, porque estás preocupada, porque quieres relajarte, ¿no? Ujú. Eh, pero siempre hay esta pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito del yoga? Como tú dices. Sí, pues retomando algunos de los temas, esto que has comentado, que los yamas, los niyamas, los preceptos éticos, están en la cabeza de esa escalera de 8 pasos del yoga de Patanjali, o sea que ya se presupone que la ética no va implícita en pranayama y demás, sino que hay que añadirlo como pasos que sabemos que, bueno, son bastante tomados del jainismo, del budismo, en el caso del Yoga Sutra. Pero también, por ejemplo, la no violencia como llama, como precepto ético, también creo que hay que contextualizar que el Yoga Sutra no está pensado para gente que vive en sociedad industrial, tecnológica en el siglo XXI, porque hay mucho, a mí me parece que hay mucha confusión con esto de la no violencia, porque ¿quién puede, ¿no? Aspirar a la no violencia? ¿Qué es para nosotros ahimsa o la no violencia? Incluso en una obra épica como el Mahabharata, los propios protagonistas no pueden ellos cumplir con este ideal porque son gente de mundo, gente que, bueno, tiene que ir a la guerra en este caso, etcétera, ¿no? O sea que nosotros estamos lejos de ese ideal que creo que se romantiza. En todo caso, estamos más lejos de otro ideal, que no recuerdo ahora la palabra sánscrita, pero Daniel Rabe usa mucho esta diferencia entre la no violencia ascética y luego esto que es un ideal más de benevolencia. Es decir, de acuerdo, estamos en el mundo, actuamos, es inherente hacer daño, aunque no quieras vivir, implica, pero con benevolencia y con conciencia, ¿no? Había otro término sánscrito. Lo digo porque a veces los preceptos éticos de los ascetas indios se romantizan mucho. Y eso también, ¿no? No sé qué te parece, Ana, pero a veces lo sacamos de contexto. Y luego sobre las técnicas, bueno, las críticas a las técnicas de pranayama, pues una muy contemporánea, es Sri Aurobindo. Sri Aurobindo practicó pranayama, fue su primer encuentro con el yoga. Y decía que él usaba el yoga para recuperar su fuerza y activar o avivar la lucha anticolonial, como la lucha política. Él quería el yoga para tener poderes físicos, digamos, de resistencia, de aguantar esas campañas, ese activismo en contra de los británicos. Y entonces empezó a practicar pranayama y claro, él decía que no veía el efecto, es decir, que se volaba, ¿no? Porque si hacemos pranayamas muy intensos, es verdad que enseguida notas el efecto a nivel del cerebro, que tenía estados como muy así extravagantes, algunos placenteros, pero que luego en la vida no daba fruto.
luego eso se traducía en nada. Y eso es pues una reflexión que también cualquiera puede comprobar. Yo creo, yo me sentí identificada con mi pequeña práctica. Es decir, a veces haces ejercicios que son en el momento muy, no sé, muy impresionantes, pero luego no te ayudan ni te dan claves para enfrentar ciertos desafíos, ¿no? Entonces es también cómo usas la técnica y con qué propósito la aplicas y demás. Y luego esto que comentas de Lucy Irigaray, de usar el yoga como un salvavidas, o sea, para aguantar lo inaguantable, aguantar ritmos que no se deberían aceptar, ¿no? Y usamos el yoga como un salvavidas en lugar de usarlo para resistir a ese ritmo de vida. No, en este ensayo que tengo sobre el yoga y transhumanismo, pues hablo que la libertad como omnipotencia en estos tiempos es eso. Es decir, yo puedo con todo, puedo con una jornada laboral tremenda, puedo con todos los proyectos, digo que sí a todo, que es lo que se lleva ahora, decir que sí sin parar. ¿Y por qué soy omnipotente? Pues porque después me escapo, tengo unos periodos de retiro, ¿no? De haciendo yoga o mindfulness y luego, ¿para qué los uso? Para poder seguir siendo omnipotente. Pero claro, eso acaba pasando factura. Claro. No, Mm, esto que dices sobre las expectativas de la no violencia, que son incapaces de cumplirse bajo una vida normal, no ascética. Me recuerda lo que Arindam Chakrabarty también desarrolla esta diferencia, él le llama el valor de la no crueldad, ¿no? Al menos podemos cultivar la no violencia como no crueldad. ujú, Y lo que habla sobre el volarse en las prácticas del pranayama, claro, ¿no? Porque no es lo mismo practicar pranayama como una seta que se ha retirado del mundo convencional mm, a hacer tu pranayama en la mañana e irte al trabajo, ¿no? Después de hacerlo. Y aquí creo que estas investigaciones, ¿no? Creo que el valor de leer la noción de prana históricamente, fenomenológicamente, y no solo como un término metafísico del yoga con un sentido fijo, nos hace reflexionar eh, cómo practicar estas técnicas hoy, ¿no? Porque no se trata tampoco de decir, no, no las hagas, no, no se necesitan, porque son muy poderosas, ¿no? Los yogis lo sabían. Pero este darse cuenta de que no respiramos solos, de que siempre estamos en relación con el otro, de que vivimos en un mundo con tensiones políticas, éticas, nos ayudaría entonces pensar el pranayama como una práctica colectiva, ¿no? Porque mm, entonces, cuando lo haces con otros, ¿no? Claro, tú lo haces por ti mismo en tu propio lugar, pero en una práctica acompañada con una comunidad en la que se comparten vulnerabilidades, en las que se genera otra forma de relacionarte con el otro, ¿no? Habría que pensar más sobre este tipo de yoga y que ya se ha hecho, ¿no? O sea, empezar a pensar las prácticas de yoga como prácticas colectivas en las que compartimos la vulnerabilidad y a partir de ahí generamos no proyectos, sino generamos posibilidades de co-creación de otra forma de ser social, ¿no? Que ahorita es súper importante tener esos espacios de pensamiento de cómo podríamos co-crear una sociedad que no se destruya en el nihilismo, ¿no? mm, sí. Sí, yo estaba pensando que las personas que a lo largo de los años con la práctica más les ha calado, digamos, el yoga, y me incluyo, pues esto se manifiesta en el momento en el que el propio yoga o la propia práctica hacen que cambies ciertos patrones de tu vida que estaban arraigados, que no son sencillos de cambiar, y te relaciones diferente con el tiempo, con los deberes sociales, las responsabilidades. En el momento en que el yoga te sirve para cambiar eso, yo creo que has entrado estás usando el yoga como lo estamos diciendo ahora, ¿no? Para co-crear de forma colectiva
y no tanto usar el yoga para que te ayude a sobrellevar esa vida, como decía antes, de ese ritmo, sino cuando ya el yoga te posiciona en un lugar de decir, no puedo seguir con el ritmo de vida que llevaba, no puedo seguir con estos valores o con estas compañías o en este trabajo. Esta es mi experiencia, ¿eh? En el momento en el que el yoga te hace replantearte estas preguntas, yo creo que ya lo estás usando de otra manera, como para, ¿no?, socavar o como para subvertir un orden ahí, social. Pues yo quería reivindicar, no sé si nos quieres contar un poco del prana en este aspecto, pero yo quería reivindicar sobre todo la idea de los alientos vitales en su relación con lo cósmico, con lo social, desde la experiencia del autoconocimiento. Es decir, al final trabajar estas prácticas implica escuchar la experiencia de primera persona, cómo tú percibes tu cuerpo, tu propiocepción, es decir, la sensación interna de tu propio cuerpo, que es algo de lo que estamos tan lejos ahora mismo. Sí. Antes mencionaste la información, ¿no? Decías irte hacia la neurociencia para explicar ciertas cosas. Y yo tengo un conflicto que no está resuelto, simplemente lo comparto, es un conflicto en curso que tengo yo con esta ola sobre la meditación y la neurociencia, de que la meditación y el pranayama deberían hacer que valorásemos nuestra experiencia de primera persona. Es decir, que esta experiencia diera lugar a un conocimiento, una autoridad que yo tengo sobre mí misma, me escucho, me veo y ya sé lo que me pasa, ya sé lo que siento, ya... Pero si yo estoy recurriendo todo el tiempo a información, no es que el neurotransmisor tal, no es que el diafragma tal, al final yo no me estoy autoconociendo, estoy delegando informaciones que me vienen de fuera, que están geniales, que te dicen, el estudio de aquí dice, el estudio de la universidad de, yo qué sé, de Michigan te dice esto. Dices tú, maravilloso, pero yo creo que si no hay esa base de primera persona de autoconocimiento, seguimos delegando información externa. Qué bueno que mencionas esto, Raquel, porque em, algo que he estado tratando de elaborar en estos escritos que he publicado es la diferencia entre una aproximación fenomenológica a estos términos yógicos, como el prana, con la aproximación metafísica. eh, que claro, está ahí, ¿no? Pero cuando toma, lo que sucede es que los estudios específicos, específicamente hablando sobre los estudios del prana, eh, todavía se mantienen como estudios objetivistas, ¿no? Entonces tú tienes estudios antropológicos de cómo se usa el prana, estudios históricos, estudios neurocientíficos, ¿no? O sea, se estudia el prana como lo que los textos yógicos dicen sobre el prana. Lo que sucede cuando alguien se sienta a hacer pranayama, ¿no? Esta perspectiva desde de la tercera persona. ¿No? Seas un historiador, seas un científico, ¿no? Pero esta perspectiva de la primera persona que mencionas es la perspectiva fenomenológica y no hay casi estudios sobre eso al respecto, ¿no? Estaba yo leyendo el temario de Routledge sobre las técnicas de yoga, meditación y yoga. No hay ningún capítulo sobre pranayama. ¿No? Ya. Y los capítulos que abordan el pranayama, de nuevo, tienen esta perspectiva objetivista. Entonces, qué sería una perspectiva fenomenológica del prana y cuál sería la ventaja? Que es justo eso que mencionas, ¿no? Que nos devuelve a esta dimensión que ya está en la tradición de la práctica de la cultivación del prana como una práctica de autoconocimiento, ¿no? Y ¿qué tipo de autoconocimiento? Porque no solo es el conocimiento del ser que está completamente liberado, ¿no? Sino del conocimiento de nuestras propias percepciones. Y entonces, eh, ese enfoque posibilitaría la cultivación del prana como como un reconocimiento de que nuestros órganos nos hablan, ¿no? Em, la práctica de volverse consciente de la respiración implica la práctica de volverse consciente de cómo los procesos subjetivos del individuo en relación con un mundo transforman tu existencia, ¿no? Entonces, este aspecto subjetivo a veces se olvida en los estudios sobre términos yógicos del cuerpo sutil, que se entienden
como muy, muy en tercera persona, como término metafísico que tiene un sentido en tal texto, en tal tradición, bajo ciertas condiciones, se olvida el aspecto subjetivo, ¿no? El prana no es simplemente una energía vital que está ahí fluyendo en el cosmos, ¿no? El prana es una conciencia de movimientos, de actitudes, de actividades. Entonces, esa conciencia es la parte subjetiva que olvidamos, que se sigue olvidando cuando estudiamos estos temas, ¿no? Claro, pero es la parte esencial. Es decir, es que ya volviendo al terreno de la práctica, es la parte que te da poder. Ese autoconocimiento es un poder que podemos adquirir y yo creo que la tradición lo sabía. Por ejemplo, estoy pensando en los hatha yogis, con los manejos de los alientos vitales, sabían perfectamente por propia experiencia la relación que tenían esos alientos vitales con la mente, con el estado de la mente. Es decir, era todo una indagación en primera persona y de esto se extrae, si se quiere, un poder, que es el poder que tú tienes de conocer tus movimientos precisamente corporales internos, incluso de percibir o presentir ciertos síntomas que luego se manifiestan en lo físico, pero que en un momento dado a ti se te manifiestan desde el interior. ¿Por qué? Porque estás habituado a escucharte. Esta distancia que tenemos hoy con el cuerpo, de preguntarle siempre a un tercero o a un libro o a un tal, como si el cuerpo no fuera nuestro, como si fuera un objeto, ¿no? Y yo veo que a veces vamos al médico de cabecera, yo misma lo he hecho, y vamos como diciendo, si fuera una mesa, ¿no? Y dígame qué le pasa a este objeto. Y es como, es mi cuerpo. Si algo me ha dado el yoga, es la capacidad de escucharlo, de saber cuándo tengo que pedir ayuda, cuándo no, cuándo... Pero veo que mucha gente practica y sin embargo sigue con esta idea mental de que eso no implica autoconocimiento, que tiene que seguir relacionándose con el cuerpo como si fuera un objeto externo a sí mismo. Y creo que esta idea mezcla de neurociencia y yoga no contribuye a enfatizar que si no hay autoconocimiento y primera persona, en realidad el yoga te está dando poco, a mi entender. Raquel, bueno, estoy de acuerdo contigo. Me haces pensar esta cuestión de el poder en yoga, los poderes, que hay un libro reciente, Yoga, El poder del yoga, que se acaba de publicar, de explorando las dimensiones políticas Y de del Kaleinovitz, yoga, que de yo lo Kale he escuchado, Novetzky. sí, sí. Ajá. Eh, pero también siento que de alguna manera siguen en este enfoque objetivista, que es muy útil y necesario, ¿no? Pero, ¿qué significa si aplicáramos el enfoque fenomenológico a los poderes yógicos, ¿no? Porque en efecto, el pranayama está asociado a poderes yógicos. Y en general, mucha gente cuando se encuentra con el tercer capítulo de los Yoga Sutras y con los poderes yógicos, bajo estas nociones occidentalistas, algunos les llamarían colonialistas, eh, no lo queremos expresar, pero siempre está el pensamiento de, bueno, se lo imaginaban, ¿no? Son metafóricos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tratamos de descolonizarnos, de poner en suspenso lo que nuestra ciencia o nuestra propia metafísica nos dice que es real y posible? Es decir, ponemos en suspenso lo que podría ser, lo que puede ser, lo que no puede ser, que es lo que hace la fenomenología, y volvemos a la experiencia desde la primera persona. Y aquí quisiera compartir algo que aprendí no del yoga, sino de la sabiduría indoamericana, ¿no? La sabiduría indígena en un taller al que fui donde nos pidieron conectarnos con la naturaleza, ¿no? Era lo que le llaman un rewilding. Y me acuerdo mucho ese ejercicio que el maestro nos decía, tiene que aprender a pisar el suelo del bosque sin que se escuche nada, ¿no? Aunque el suelo esté lleno de hojas, pisarlo tan lentamente, tan eh, conscientemente, que te vuelves invisible, ¿no? Y ahí Sí, hice la conexión porque en los Yoga Sutras está uno de los poderes yoicos es volverse invisible, ¿no? claro. Sí, sí. Y fue así un clic de,
Claro, ¿no? Eso es lo que hacen los animales. Cuando tratan de capturar a la presa, ¿no? Se vuelven invisibles. En ese, en ese completa atención de cada paso para que no se te escuche, para que no te perciban, ¿no? Esa invisibilidad que es tan útil en la naturaleza, ¿no? Entonces empecé a ver, wow, estos poderes que claro, estos yogis podían percibir porque estaban en medio de la naturaleza, de manera que nosotros, inmersos en estas urbes inmensas, separadas de los árboles, ya no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? ¿Cómo podrían ser posibles? Cuando son, y creo que tú lo elaboras en uno de tus ensayos, ni siquiera son metáforas, ¿no? No, no Esta no es son. una metáfora de la invisibilidad, es realmente una experiencia de vida a muerte, ¿no? El Ujú, volverse invisible, ¿no? ujú, Entonces, para mí, habría que hacer una relectura de los poderes yógicos del poder, que practicar esta conciencia a la respiración, a los flujos pránicos, nos daría, ¿no? En un mundo separado de la naturaleza, como ujú. lo que vivimos en muchas ciudades. Claramente, y es que además los poderes para mí están tan a la base de los yogas en plural, o sea, no faltan en ninguno de ellos. De acuerdo que algunos yogas pues parecen ser más reticentes hacia ellos, pero incluso tienen que incluirlos, no pueden excluirlos, porque parece que son como resultado intrínseco de la propia práctica. Y ¿por qué no? O sea, es decir, es totalmente un prejuicio desde esta postura civilizada, cientificista, bla, 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 el decir, no, no, eso es imposible, eso es... creo que esto, como dices tú, es totalmente colonial. Sri Aurobindo fue durísimo con esas críticas coloniales contra la telepatía, contra tantas cosas. Decía, o sea, necesitamos otras maneras de entender los conocimientos yógicos, porque aquí tenemos 2 milenios de yogas en plural que nos hablan de formas de conocer, formas de intuir, formas de moverse, que no se adecúan con esta historia occidental de progreso, de industria. Entonces, desde esa posición no podéis entender los conocimientos yógicos, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy curioso cómo ahora estamos recuperando el yoga también desde ahí para liberarnos de esta propia idea de progreso, el mito del progreso que nos persigue y que, bueno, a mí me parece muy nocivo el mito en el que estamos. Y para liberar también la idea de que los poderes yógicos serían poderes esotéricos, ¿no? Porque Ujú, un poder yógico, entendido desde esta otra manera de relacionarte con Prakriti, con la naturaleza, con la materia, es también profundamente racional, que es algo que Arindam Chakrabarty lo tiene muy claro, ¿no? O sea, el poder de volverte invisible en la naturaleza es parte de una racionalidad de estar ahí en relaciones con otros seres vivos, ¿no? Entonces hay una racionalidad ahí también, que no es un poder esotérico, místico solamente, ¿no? ya. No Sí, estaría peleado con una racionalidad también, con la capacidad de entenderlo racionalmente. claro, pero habría que ver de qué razón hablamos. Si es que aquí hay como toda una geografía de razones, ¿no? Como se dice en la Asociación Caribeña de Filosofía, es decir, racionalidad, pero no es la racionalidad euro-norteamericana, me parece analítica, sino es otra, pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay mucha, o sea, que esto, si atribuyésemos como una postura legítima a diferentes racionalidades, esto obedece a una de ellas, por supuesto, pero no necesariamente a la nuestra o a la que investigamos desde las facultades de filosofía, ¿no? Desde esas perspectivas que a veces son tan estrechas y no aceptan otras racionalidades, pues estos poderes solo pueden ser, pues esto, cosa mística, esotérica, pero yo creo que habla más de la intolerancia que de los propios poderes, ¿no? Es, el verlo así habla más de la intolerancia de esta razón eurocéntrica que nos hemos construido. Claro, claro. ¿Quieres añadir algo más sobre el prana? Pues algo, sobre todo hablando de aproximaciones occidentales a estos términos, que bueno, pues eh, es como se ha estado criticando mucho estas nociones de Occidente,
y Oriente, tratando de matizarlas, ¿no? Y de reconocer desde dónde nos aproximamos a estos temas. Eh, y mi interés de aproximarme a estos temas desde un enfoque fenomenológico, que bueno, la palabra misma viene de una tradición occidental, pero Alemana. creo que hay maneras de generar este diálogo intercultural, eh, no solo desde Occidente a Oriente, sino viceversa, y entender que no hay esencialidades como parte de uno o lo otro. Y algo que me he estado encontrando, los poquitos estudios fenomenológicos sobre la práctica de la respiración, se enfocan justamente en esta propriocepción de la inhalación y la exhalación. Y entonces hay unos estudios muy interesantes que están generando fenomenología de la respiración a partir de estos términos de la exterioridad y la interioridad. Sundar Ujú. Sarukai ha trabajado este tema. Y lo interesante es que estos estudios fenomenológicos se quedan en estas direccionalidades del inhalar, ¿no? Exterioridad e interioridad. Ujú. Y ahorita lo que estoy trabajando un poco es expandir estas nociones fenomenológicas, tratando de entenderlas un poco bueno, desde la práctica, ¿no? A ver, si nos ponemos a respirar y a explorar todas estas técnicas de respiración que la tradición ha transmitido, nos encontramos no solo con dos direccionalidades, ¿no? De adentro hacia afuera, afuera hacia adentro, sino que hay direccionalidades horizontales, ¿no? Que expanden y contraen, Claro. ¿no? Direccionalidades que circulan de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Ujú. Direccionalidades que son en espiral, ¿no? Que suben en espiral, bajan en espiral. Es decir, que hacer una fenomenología real de estas técnicas no solo generaría todas estas posibilidades fenomenológicas, Ujú. sino que si pensamos que dentro de la fenomenología occidental la conciencia en sí se define como intencional y una intencionalidad, una conciencia que genera su objeto a partir de que hay una direccionalidad hacia el objeto, y esa direccionalidad es solamente pensada horizontalmente, ¿qué tipo de conciencia, ¿no? ¿Qué tipo de noción de conciencia se puede construir, se puede generar, se puede descubrir al descubrir estas otras direccionalidades que se pueden establecer con el objeto, ¿no? Entonces aquí ya es un poquito metiéndonos más a lo que la fenomenología occidental ha hecho, ¿no? Porque está la pregunta de, bueno, ¿qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? Y en la fenomenología occidental está mucho esta idea de que, bueno, es la conciencia, lo mental, es aquello que está en relación intencional con un objeto afuera de sí, ¿no? Ujú. Y ya ahí se asume cierta direccionalidad. Entonces, cuando ves en estos estudios fenomenológicos del prana, en Sundar Sarukai, en Lucy Garay y en otros, que se quedan en estas direccionalidades afuera, adentro, se queda en esta horizontalidad, no, todavía no abrimos la posibilidad fenomenológica a lo que los textos y la experiencia de esas técnicas nos están mostrando, ¿no? Que hay otras direccionalidades del cuerpo, que al sentirlas, al percibirlas, nos darían entonces otra noción de conciencia, ¿no? Y otras posibilidades. Estoy pensando en algunos tratados de Hatha Yoga, donde con los alientos vitales los subes por el cuerpo, lo colocas aquí, cierto prana, lo colocas allá. Es decir, todas estas múltiples direcciones y posibilidades que comentas, que no es simplemente inhalar, exhalar, sino que es también saber recolocar el prana o el aliento vital por el cuerpo. Claro. Y que no podrían reducirse.
de nuevo, a un discurso neurocientífico, ¿no? Porque también el discurso neurocientífico es un discurso metafísico, ¿no? De ahí que yo insista, que esté insistiendo cada vez más en la necesidad del discurso fenomenológico, ¿no? A pesar de que el término sea occidental, puede abrir estos otros sentidos que desde la tradición nos están demandando que pensemos, que nos abramos a estas otras formas de pensar, la conciencia eh, y el autoconocimiento, ¿no? Además de la racionalidad y los poderes. Claro, porque todos estos textos sistematizan la experiencia. O sea, son sistemas, pero lo que se están sistematizando es una experiencia continuada, ininterrumpida, de práctica, ¿no? Entonces, de ahí que sean, bueno, que reivindiquen esta fenomenología que comentas, que aunque la palabra sea occidental, no importa, es decir, el contenido está en los textos de la tradición india. Nosotros lo llamamos con Exacto. esta palabra porque nos resulta conveniente, es como la palabra filosofía, viene de Grecia, en India se usaban otras en sánscrito, pero no nos quedemos con con lo, con el envase. El contenido está claramente en los textos y demanda una experiencia de primera persona, un autoexplorarse y pensar esa autoexploración. Así es. Así es. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Qué gusto siempre conversar contigo. La verdad que es un placer bueno, que hayas aceptado hablar sobre prana, que además es tu especialidad. Voy a poner tus textos en la casilla del vídeo para quienes queráis profundizar o seguir leyendo. Y nos vemos en en la próxima, cuando quieras, con el tema que tú quieras. Gracias, Raquel. Siempre es un honor estar en tu canal y compartir esto con tu audiencia. Y espero que nos veamos pronto en algún congreso o conferencia en persona. Así es. Bueno, hasta pronto.